los que no pueden asistir a la misma clase. Esta es la última sesión previa a nuestro control del día 19 o 17, dependiendo de si ustedes tienen o no tienen posibilidades de hacer la prueba en esta fecha. Entonces, vamos a hacer una recapitulación y además vamos a agregar un último contenido que espero que se hayan dado cuenta cuando estuvieron realizando el ejercicio. Vuelvo a repetir por si habían algunas dudas. El objetivo del ejercicio de la semana pasada, que era el que tenía 3 décimas, entre paréntesis, no era que lo resolvieran con toda la materia que tuvieran, sino que vieran cuál es la posibilidad, cuáles son las múltiples opciones que tienen para resolver y que se expresaran dudas, con el objetivo de que las aclaráramos en clases. No era la idea que ustedes se complicaran de más, por eso era solamente una cosa de un lunes para un martes. Pero si aún así se animaron y encontraron los materiales que le pudieron servir para resolver el ejercicio, los felicito. Es bueno que lo hagan, por eso también tenían la bonificación que se necesitaba. No obstante, estoy casi segura que no van a necesitar tener 0,3 décimas porque todos van a tener un 7 en el control. Así que no se preocupen en ese punto. Me faltó pasar una última materia que afortunadamente se dieron cuenta algunos que les revisé someramente la materia y, someramente el ejercicio, y es importante que se las destaque. Entonces, espérense, F5, ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bacán. Entonces, nosotros estábamos viendo el dimensionamiento de los reactores discontinuos. Ya, vamos a partir de nuevo con el contexto. Nosotros estamos trabajando en el diseño de reactores, en particular en el diseño de reactores homogéneos. Estamos viendo el primer tipo de reactor, estamos yéndonos de lo más simple a lo más complejo, que es el reactor discontinuo, intermitente o BAT. Es exactamente lo mismo. Un reactor BAT, entonces, es aquel que finalmente es un lote. Es decir, existe el siguiente proceso. Uno tiene su reactor, tiene sus reactivos, carga el reactor, genera la reacción química y después la reacción química que se genera se extrae esta última. O sea, se extrae el producto que finalmente se provoca debido a nuestra reacción química. Por lo tanto, es un proceso que no está continuamente ocurriendo, o sea, ocurre por lotes. Es decir, hay un inicio, hay una transición y hay un final. Entonces, nosotros vamos a dimensionar nuestro reactor BAT en función de algunos supuestos. Los primeros supuestos que nosotros vamos a decir es que es macroscópico, es decir, la composición es uniforme y la mezcla completa, entradas y salidas nulas, isotérmico, y además de eso, que como dice ahí, la mezcla es completa, es decir, no existen acumulaciones en algunas zonas de algún reactivo versus otro. La ecuación de diseño es una ecuación que va a relacionar, en este caso, el tiempo en el que ocurre la reacción química en función de concentración o conversión. Estas son las 3 expresiones que nosotros podemos ver para el caso de un dimensionamiento de reactor batch a volumen constante, que son los que estamos viendo en estos momentos. ¿Hay alguna duda con respecto al dimensionamiento en sí, con la ecuación de dimensionamiento? Profe, yo no entiendo lo del tiempo. Ya, tranquila, si vamos a ir por partes. Ya, el tiempo que sale presente en esta ecuación de dimensionamiento de reactores discontinuos es el tiempo en el cual se provoca la reacción. Es decir, es el tiempo en donde está el durante, es decir, donde existe la reacción química. No es el tiempo en donde se carga, se descarga y se limpia.
Entonces, vamos a ver ahora un nuevo paso en nuestro reactor. Ahora vamos a considerar condiciones reales, donde no vamos a ver solo la reacción química en sí, sino que vamos a incluir parte del proceso, que es lo que se denomina tiempo muerto. Entonces, vamos a decir que los reactores discontinuos van a presentar dos tipos de tiempo. El tiempo de reacción, que es el calculado en la ecuación del dimensionamiento, y los tiempos de carga, descarga y limpieza, que son el tiempo muerto. Si nosotros lo podemos ver de una forma gráfica, nosotros podríamos decir que aquí está nuestra reacción química y después agregamos en todo nuestro proceso un tiempo adicional que sería un vaciado y carga nuevamente. Por lo tanto, un reactor BAT, vamos a verlo después cuando veamos otro tipo de reactor, un reactor BAT tiene dos tipos de tiempo, el tiempo de reacción y un tiempo muerto que está asociado al vaciado y a carga. ¿Por qué es importante ahora, en el nuevo pasito que estamos dando, agregar un tiempo muerto? Como les dije, esto ya es una aplicación un poco más real, porque cuando ustedes trabajan en operaciones, cuando por ejemplo a nosotros nos dan una cantidad que debemos producir por día, tenemos que considerar el tiempo en el cual existe este vaciado y carga. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que las cosas sean menos complejas de lo que uno podría imaginarse? ¿Por qué? Porque habría que agregar a toda nuestra velocidad, a toda nuestra ecuación, este tiempo como otra variable y habría que verlo como otro balance. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva? Es que nosotros vamos a considerar las siguientes suposiciones que son válidas y que nos pueden servir para calcular el tiempo del ciclo considerando este tiempo muerto y de reacción. Primero que todo, nosotros vamos a decir que el flujo molar no es el flujo, o sea, el flujo molar de reactantes no es el flujo que ingresa en el tiempo de reacción, sino que nosotros lo vamos a considerar a lo largo de todo el ciclo. Es decir, nuestro flujo molar real en el tiempo de la reacción va a ser mayor que el flujo que nosotros vamos a considerar si nosotros tomamos el tiempo muerto. Pero es importante tomar el tiempo muerto porque es la única forma que nosotros tenemos para utilizar nuestras ecuaciones de diseño y la parte del balance de masa considerando este mismo tiempo. Por lo tanto, el flujo molar lo vamos a considerar como el flujo de moles de la especie, reactantes o productos, generalmente definido a partir del reactante límite, dividido en el tiempo de ciclo. Es decir, suponemos que el flujo molar está promediado por todo el ciclo. Entonces, nosotros decimos que el flujo molar de una especie I, generalmente referida al reactante límite, es igual al número de moles que hay en I dividido en el tiempo del ciclo, que vamos a definir a su vez como la suma del tiempo de reacción con el tiempo muerto, carga y limpieza. De la misma forma, como podemos ver esta ecuación, nosotros la podemos transformar y decir que el número de moles es igual al flujo molar por el tiempo de ciclo. Nosotros reemplazamos este término de abajo y nos queda que nuestra función de flujo molar es igual al número de moles que ingresa de nuestra especie I dividido en el tiempo de ciclo, que es la suma del tiempo de reacción y el tiempo muerto, que también podemos volver a ver aquí. Por lo tanto, ahora se nos agrega una nueva incógnita, o se nos suma a nuestro tiempo, el tiempo de reacción, un efecto de tiempo muerto. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, ¿cómo calculamos el tiempo de reacción o el tiempo muerto? El tiempo muerto supone que debería ser un parámetro operacional. Nosotros sabemos más o menos cuánto nos demoramos en cargar, descargar y limpiar. Así que este valor deberían o dárselo o ustedes imponerlo. Ojo, dárselo o imponerlo. Voy a volver a repetirlo. Dárselo o imponerlo. Imponerlo. Así que
Por si acaso, si es que usted en algún momento le llegase a pasar que necesitan imponer un tiempo muerto para poder llevar un poco más a la realidad toda esta idealización de los flujos. Pero, entonces, ahora tenemos que saber cómo calculamos el tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción nosotros lo calculamos a partir de nuestra ecuación de diseño. Entonces, como les voy a recordar, y ya les había mencionado hace 3 diapositivas atrás, la ecuación de diseño está referida a la relación entre el tiempo de reacción y la conversión alcanzada. En este caso yo utilicé esta versión de mi ecuación de diseño. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Como les digo, mi sabio consejo es todo dejarlo en referencia a la conversión del reactivo limitante para que sean más sencillos los cálculos y que estén todas las concentraciones relacionadas. Entonces, utilizando este término y relacionándolo con el hecho de que el número de moles es igual a FI por la multiplicación de la suma de el tiempo de reacción más el tiempo muerto, nosotros podemos utilizar las mismas ecuaciones que usábamos para hallar el volumen. Nosotros podemos relacionar entonces la concentración inicial de un reactivo I, que generalmente va a ser nuestro reactivo limitante, con el que nosotros vamos a trabajar, con el número de moles de entrada de este mismo, dividido con el volumen del reactor. Por lo tanto, ahora nuestros nuevos números de moles de entrada van a ser igual a F sub I por el tiempo de reacción por el tiempo muerto. ¿Se entiende esta nueva adición? O sea, esta nueva realización, como nuestra nueva adición a la realidad. Sí, profe. Encuentro que Bacán. está mejor ahora que va paso por paso. Sí, pues ahora sí que sí. Lo que pasa es que antes, hasta la semana pasada, nosotros decíamos, solo hay una reacción química. ¿Para qué? Para que ustedes entendieran la relación entre la ecuación de diseño con el tiempo y con la conversión. Pero ahora lo estamos agregando a un nuevo paso en donde nosotros agregamos el tiempo muerto. ¿Qué es lo que pasa? Para el caso de nosotros, ¿qué pasó? Tengo una duda respecto, por ejemplo, a la fórmula de la ecuación de diseño. La velocidad de reacción, ese RI, ¿uno la puede ya reemplazar al momento de poner la ecuación o necesariamente uno tiene que llevarla a la conversión del reactivo limitante? Porque yo, por ejemplo, en el ejercicio le pude sacar un valor a ese RI, entonces simplemente reemplacé el valor ahí y desarrollé la ecuación para sacar el tiempo de reacción. Mira. ¿Eso está bien o está mal? Mira, no sé si entiendo lo que estás diciendo, pero según lo que entiendo, lo que estoy entendiendo es como que tú calculaste por ejemplo, ya te dio 4. Sí, Y tú eso inmediatamente mismo calculaste. es. Ujú. ¿Cómo? Eso mismo, Ya, sí. ya. Mira, la recomendación, eso no serviría porque en el fondo te estás comiendo la integral. Pero la recomendación es que tú expreses la función en función de lo que tú tengas acá en el límite de la integral, pero reemplaces los números, la máxima cantidad de números. Cuando tú reemplazas la máxima cantidad de números, las integrales en general salen un poco más sencillas. Ya. Bueno. Sí, así que esa es mi sabia recomendación. Lo otro, yo creo que afortunadamente algunos se dieron cuenta y encontraron el libro de ingeniería o sea, diseño de reactores homogéneos, donde saqué el ejercicio que les dije que iba a servir como ejemplo, como motivación, el de las décimas. Ahí hay una parte que, si bien el ejercicio está bien explicado, yo tengo escrito algunas partes
la parte del desarrollo de la integral, creo que es un poco más compleja de lo que realmente nosotros necesitamos. Para nosotros, el objetivo de este curso, y lo voy a volver a repetir, el objetivo de este curso no es que ustedes sepan, no es que ustedes sean los capos de la integración, no es que estén haciendo 3 o 5 hojas de integración, porque eso en teoría ustedes se los deben haber pasado en cálculo diferencial o en o al menos reforzado en las ecuaciones, en ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo que a ustedes les importa, entonces lo que a nosotros nos importa en este curso es que ustedes sepan aplicar estos conocimientos y que tengan criterio para poder elegir. Por lo tanto, el uso de emuladores o de calculadoras que nos puedan dar las integrales, al menos en mi caso, personalmente, Catalina Andrea López Espejo, su profesora de rectores, para mí me da lo mismo. Si ustedes saben hacer la mano, bacán por ustedes. Si ustedes saben hacerla con Wolfram Alpha, mejor por ustedes porque les va a salir más rápido, pero sí tienen que entender qué es lo que están calculando. Y tienen que ver que las cifras, tienen que ver que las unidades sean correlacionadas. Lo vamos a ver ahora en un pequeñísimo ejemplo para poder interiorizarnos con lo del tiempo de ciclo. Entonces, yo tengo una reacción A más 2B que me da C, que puede ser cualquier cosa. Entonces, no se olviden, chiquillos, que yo les puedo entregar una reacción de este estilo, les puedo entregar una reacción real, así no sé, pues CH3 más NH2, que me da alguna cosa, y ustedes van a tener que balancearla, así que antes de empezar a desarrollar el ejercicio, mi recomendación es que ustedes vean también el tema de balance, o sea, como son de las estequiometrías de las reacciones. Ahora estoy pensando, creo que me equivoqué, incluso en una estequiometría estoy aplicando mi mismo ejemplo, pero eso lo vamos a ver después. Mis datos son, yo tengo mi reactivo límite, que va a ser A. Ya me di el reactivo límite. Tengo mi ley cinética. Mi ley cinética es igual a K1 por la concentración de A por la concentración de B. Entonces, yo tengo acá mi constante cinética, 4 por 10 a la menos 3 litros mol minuto. Ya sí, comparte el segundo orden, así que está buena. Aquí igual hay que tener ojo con las unidades. Y tengo 3 concentraciones en un tiempo T, cualquiera. Ya, yo tomé este tiempo, tengo la ley cinética, tengo la concentración y tengo cualquier concentración. Por ejemplo, ustedes, no sé, a los 3 días se dieron cuenta de esta concentración. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? No, pues mentira, como a las 3 horas. ¿Cuál es nuestro requerimiento? Nuestro requerimiento, que es lo que nosotros queremos conseguir con nuestro reactor, es decir, con nuestro volumen de reacción, es que se alcancen 2 kmol día de C. Es decir, este sería el flujo molar de C que nosotros necesitamos para poder responder nuestra ecuación. La conversión es de 0.8 y hay que hallar el volumen del reactor batch si el tiempo muerto es 0, 50, 100, etc. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes se les podría ocurrir hacer? Les dejo abierto eso. Ya, voy a hacerles algunas indicaciones. Vamos a anotar aquí algunas indicaciones que las voy a escribir en el computador para que no queden feas. Mi computador como que colapsó, idea mía. No. Mantener. Ya, intuyo que ya no ven nada, ¿cierto? O sea, no ven mi pantalla. Ahora la volvieron a ver, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, como yo siempre anoto, a mí me gusta decir qué tengo y qué me piden. Ya. ¿Qué tengo? Tengo la ley cinética. Tengo la constante cinética. Tengo concentraciones en un tiempo T. ¿Qué más tengo? Tengo la conversión.
tengo el requerimiento. Ya. Entonces, ¿qué me falta? O sea, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el volumen. El volumen del reactor. Entonces, para calcular el volumen del reactor, yo tengo que utilizar mis ecuaciones de diseño. Entonces, y también tengo el hecho de que existe un tiempo muerto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ya tengo tiempo muerto, entonces vamos a utilizar las expresiones como de la cinética ya un poco 2.0. Ya, tengo este término. Entonces, ya, necesitaría saber la concentración inicial del reactivo limitante, que yo lo sé, que en este caso es A. También eso lo tengo. Ya. Entonces tengo todas esas cosas. Entonces, ya. Sé que el reactivo limitante es A, así que sin temor a hacer un daño, yo sé esto. Yo sé que la concentración de A, espérense, voy a hacer una pantalla nueva mejor, para dejar todo esto ordenado, para que entendamos bien lo que hay que hacer en el ejercicio y después empezar a hacer. Entonces, yo tengo yo tengo una función que relaciona el número de moles de entrada de A con un volumen y la concentración inicial de A. Entonces, yo tengo la concentración inicial de A. ¿Y por la conversión? Sí, no. Tengo unas concentraciones en un tiempo t. ¿Ya? Tengo unas concentraciones en un tiempo t. Esas concentraciones que tengo aquí, que son 3, 9 y 4, ¿es la concentración inicial de A? No. ¿Por qué no? Porque eso en un tiempo t. Claro, ¿y por qué es en un tiempo t y no en un tiempo cero? Aquí está la respuesta. Y eso es importante porque esto lo vimos en la primera clase y ahora recién lo vamos a volver a nombrar. Aquí existe una concentración de C. Por lo tanto, nuestra recomendación, y como todas las ecuaciones de diseño y todas nuestras ecuaciones están referidas a una concentración inicial de algún reactivo limitante, nosotros tenemos que llevar esto a lo que denominamos conversión nula, que era el punto en donde no existe justamente una conversión de a 1. Aquí no sé dónde dejé las cosas negras. Como que murió. Ya, filo. En la concentración, sería la concentración inicial cuando no existe una conversión de algún producto, que en este caso, nuestro producto sería C. Por lo tanto, yo no tengo la concentración inicial, pero puedo calcularla retrocediendo en el tiempo, todo está entre comillas, para poder hallar una concentración inicial en T. En concentración inicial sería concentración en donde no tengo mi producto. Entonces, ya, esto lo vamos a poder sacar por conversión, como con conversión nula, es decir, retrocedemos en el tiempo y conseguimos las concentraciones de A y B. Entonces, mi ley cinética está en función de las concentraciones. Por lo tanto, si mi ley cinética está en función de las concentraciones, mi recomendación es siempre tratar de llevar las leyes cinéticas lo más cercana posible la idea es dejar la ley cinética en función de la conversión. ¿Y por qué me interesaría llevarla en función de la conversión? Porque la conversión es un dato. Entonces, nosotros, volvemos a recapitular,
tenemos una ley cinética que a mí me gustaría llevar esta ley en función de la conversión, porque la conversión es un dato. Entonces la constante cinética nos sirve para eso, la concentración en un tiempo t, llevar a conversión nula para hallar las concentraciones iniciales, A y B. Entonces, la conversión la usamos como un dato y además tenemos el requerimiento diario y la conversión. Si nosotros tenemos el requerimiento diario y la conversión, espérense, voy a checar eso, no, quedó muy chico. Si yo tengo el requerimiento diario y la conversión, yo puedo, y ahí viene lo que decía el compañero, yo puedo relacionar la cantidad de moles que obtengo en la salida en función de la cantidad de, o sea, de la cantidad de moles que tengo en la entrada. ¿Cómo hago esto? Haciendo el balance estequiométrico. Entonces, conversión y requerimiento diario, vamos a utilizar una flechita. Nosotros a estas cosas les dicen como tabla estequiométrica o la tablita, pero tabla estequiométrica para relacionar el flujo molar de productos con flujo molar de reactivo limitante, que también lo tenemos como dato. Nosotros sabemos que existe el tiempo muerto, por lo tanto vamos a tener que utilizarlo en este punto. Por lo tanto, los pasos serían más o menos así. Paso 1, encontremos las concentraciones iniciales a partir de la conversión nula. Paso 2, hacemos una tabla estequiométrica en donde decimos la concentración en el tiempo igual a 0, hay concentración de A, concentración de B, 0, y en un tiempo T vemos cómo evoluciona, y después ese valor que tenemos en un tiempo T cualquiera en función de la conversión, lo reemplazamos en nuestra ley cinética que estaba en función de las concentraciones para llevar a nuestra ley cinética en función de la conversión. Tenemos casi todos esos datos, podemos encontrar el tiempo de reacción, luego con la tabla estequiométrica podemos encontrar la relación de flujo molar, reemplazamos en la ecuación del número de moles de la entrada y luego reemplazamos finalmente en esta ecuación. Lo vamos a ver punto por punto para que no se confunda. Entonces, como les había dicho, el primer paso es notar que en el punto en donde se obtuvieron las mediciones, que puede ser un tiempo t cualquiera, hay concentración de C. Por lo tanto, digo, este en verdad es un tiempo t asterisco, cualquier tipo de t. Y lo vamos a llevar un tiempo atrás. T menor que el tiempo asterisco, cosa de que decimos como, ya, vamos a llevarlo hacia atrás, como que estamos retrocediendo en el tiempo para no tener producto y hacemos con las proporciones estequiométricas. Supuesto, no hay fugas, no hay ninguna de esas cosas porque nuestros reactores son ideales. Podemos llegar a la concentración inicial, es decir, la concentración en donde no existe el producto de A y de B. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan de esto, chiquillos? Sí, prefiero si era como retroceder en el tiempo las concentraciones. Sí, es lo mejor ese término de la conversión nula. Entonces, después de eso, pero ahora puedo volver a mi tablita. No, porque parece que me equivoqué en la ecuación. Sí, me equivoqué en una estupidez. Ya, vamos a hacer nuestra tabla estequiométrica. Nosotros decimos que en el tiempo 0 tenemos una concentración de A, una concentración de B y 0. Después, nosotros decimos que en el tiempo T
tenemos la concentración inicial menos, menos CA0 por XA. Acá, su profesora se le olvidó poner que aquí debería ir un número, una constante. ¿Por qué? Porque estamos viendo la relación estequiométrica de I. Y se genera eso mismo. ¿Se entiende esto, cierto? ¿Se entiende lo que yo me había equivocado en anotar aquí? O sea, recuerden siempre respetar los coeficientes estequiométricos. Sí, que el coeficiente estequiométrico era B partido en A. Por eso era el 2. Exactamente. Bacán. Ya, entonces, vamos a volver, voy a anotar aquí siempre mi 2. 2. Ah, no, pues porque lo que podría decir aquí es que este, en vez de ser CA0, lo vamos a dejar como 2CA0. Lo voy a dividir todo por 2CA0. Es decir, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Para que no haya ningún tipo de confusión. Yo siempre, a mí me conviene dejar todo con X menos, como con menos XA vacío. O sea, lo más solito posible el XA. Entonces, ¿qué es lo que hago acá yo? Vamos a anotar aquí algo. Yo dividir, no, eso es, para que no dividir, ya, para que entiendan que eso es dividir esta expresión por 2CA0. ¿Para qué? Para que mi expresión cuando yo la reemplace en la cinética me quede más bonita, me quede más fácil de escribir y más fácil de hacer. Entonces, si yo divido esto en 2CA0, yo puedo decir que esta parte sería CB0 dividido en 2CA0 por menos XA dividido en CA0. Y yo saco un CA0 hacia afuera. ¿Se entiende este punto? Porque lo que yo hago es dividir y después multiplicar. Lo voy a escribir, que se vea más claro. Y para que no haya nunca una confusión con esta parte. Voy a hacer una nueva diapositiva y yo les digo, yo tengo ese valor como la concentración de B. Este es nuestro valor de concentración de B en función de la conversión de A. Lo que yo hago aquí, que es la idea, es siempre dejar este XA solito. Entonces, ¿qué digo yo? Multiplico, o sea, factorizo finalmente por todo lo que acompaña al XA, que sería 2CA0. Por lo tanto, si ustedes se van a dar cuenta después, yo dejo esto aquí, 2CA0 por CB0, pero como yo ya había factorizado por 2CA0 y este no tenía CB0, divido por 2CA0 y luego, estaba factorizado, esto me queda como XA. Se lo voy a dejar bonito para que se entienda perfecto. ¿Se entiende esto, chiquillos? Esto de cuando factorizo por 2CA0. No se ve bonito. Voy a dejarlo más bonito. ¿Se entiende esto, chiquillos? Ustedes esto lo pueden hacer como pueden no hacerlo. No es prioridad, o sea, perdón, no es obligación hacerlo, pero yo lo hago para que sea más sencillo poder trabajar con las integrales. Que al final igual yo uso, o se pueden utilizar programas para eso. Entonces, entendiendo esta parte, yo lo único que hice aquí fue reemplazar por la ley cinética. Entonces, aquí me faltó un 2. Entonces, aquí me queda un 2. Y aquí me queda otro 2. Solo reemplacé. Y obtuve mi ley cinética en función de las conversiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo después? Reemplazo en mi ecuación de dimensionamiento. Y entonces yo aquí tengo un pequeño error, así que voy a agregar este 2. Acá
este 2 acá. Entonces aquí me queda 2 por 100. Entonces, ¿qué hago acá yo? Entonces digo, solo estoy reemplazando y desarrollando la integral. ¿Se entiende esta parte de cuando yo reemplazo en la integral y que yo puedo sacar algunos términos? Pues como el 2 por K1 por uno de los C a 0 porque ese se simplificaba. Hasta aquí, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Sí, no, quizás. Probablemente. O sea, intenta reemplazar todas las constantes, cosa de que después... Sí, exacto. Reemplazo todas las constantes, cosa de que me dé la máxima cantidad de números para poder desarrollar mi integral. Yo esta integral la puedo hacer. Esa integral no es difícil, pero para que se den cuenta, uno puede esto hacerlo nomás. O sea, derechamente, yo lo que puedo hacer es utilizar Wolfram Alpha. Vamos a ver si es que me funciona esta vez la previsualización de la... No lo logré. Fracasé. Vamos a previsualizar esto, vamos a ver si es que funciona o no. Acá. Ya. Entonces, aquí yo había dicho que aquí había un 2 por. Entonces, yo desarrollo la integral. Desarrollé la integral y a mí me dio, o sea, si se dan cuenta, solo la integral. Es decir, de x, 1 menos x, 17 por 7 dividido en... No, aquí está mal escrito esto. Es 17 por... Voy a poner 14 para que no haya ninguna complicación con respecto a los números. 17 dividido en 14 por dx, ya. Y a mí me dio 2 puntos y tanto, claro. Claramente esto está mal. Debería darme un número entre... Ay, no, ya bueno, dejémoslo. Veamos si es que nos da algo. Esta es la integral de 0 a 0,8 y me da ahora un número que... Lo perdí. Ya, me dio 2.49. Ya. Entonces yo tengo mi 2.49, voy a dejarlo acá. Y voy a dividir. Y voy a dividir por 2 por 4 por 10 a la menos 3 por 7. O sea, simplemente eso por eso. O sea, como estoy sacando ahora la parte que era numérica y no era solo la integral. Ya, y me dio 44,5. Aquí, 56, 51. Ya. Eso me dio a mí mi tiempo de reacción. Ustedes lo pueden volver a... ver si los cálculos están correctos, pero así me dio a mí mi tiempo de reacción, que son 44.51 minutos. Entonces, esa parte nosotros ya la dominamos al revés y al derecho de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora de reactores batch y todo eso. Y vamos a agregarle a nuestra última parte, la parte que tenía que ver con el tiempo muerto. Que el tiempo muerto, en este caso, íbamos a variar en 0, 50 o 100. Entonces, vamos a dejarlo como una variable, luego vamos a graficar y cuando grafiquemos vamos a encontrar todo. Entonces, nosotros sabemos que el moles de alimentación del reactivo límite es igual a el flujo de nuestro reactivo límite multiplicado por nuestro tiempo de ciclo, que es la suma entre el tiempo de reacción y el tiempo muerto. Luego, nuestro flujo de alimentación del reactivo limitante se calcula a partir del requerimiento del producto. ¿De qué forma? Nosotros sabemos que el requerimiento del producto es igual a XA por FA. ¿Cómo sabemos esto?
mediante nuestras tablas. Si esto es CA0, nosotros multiplicamos por un volumen cualquiera, que sería el volumen de reactor, y nosotros sabemos que el flujo de moles por XA es igual a al flujo mismo de A. ¿Se entiende esto, chiquillos? Esta parte calculamos FC en función de FA. No, profe, yo no caché eso que dijo del volumen, de multiplicar por un volumen cualquiera. Ya. La estequiometría es el balance de moles. Yo puedo balancear de forma estequiométrica el número de moles, el flujo de moles o las concentraciones. ¿Por qué? Porque todo eso está referido a moles. O sea, moles dividido en litros. Yo me imagino o sea, una concentración es un mol por una unidad de volumen. Así que se puede hacer el balance estequiométrico. Por eso uno puede hacer los balances estequiométricos de concentraciones, de número de moles y de flujo molar. Ahí se entiende un poco más por qué yo hago el balance estequiométrico, la tabla estequiométrica en función de las concentraciones. O sea, puedo multiplicar por 1 litro y la cosa es eliminar la unidad de volumen. Sí, porque la idea, cuando uno hace un balance estequiométrico, en realidad lo que a uno le interesa es que sean consecuentes. Si nosotros tenemos concentraciones, tenemos que trabajar, o sea, nosotros cuando hacemos tabla estequiométrica, tenemos que trabajar todo, o concentraciones, o flujo molar, o moles en sí. Cuando nosotros decimos, ya, vamos a trabajar con una concentración, vamos a trabajar todo con concentraciones, y esto nos queda en moles por litro. Nosotros decimos, y en 1 litro, ¿cuál es el flujo molar? O en volumen, en el volumen del reactor, ¿cuál es el flujo molar? Todos van a estar multiplicados por ese mismo volumen. Por lo tanto, el transformar la concentración a flujo molar o a número de moles, en realidad es simplemente multiplicar o dividir, o por unidad de tiempo o por unidad de volumen. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí, un poco más. Bacán. Entonces, igual lo voy a anotar aquí en nuestras observaciones. Nunca, para que no haya ninguna diferencia, para que no haya, ojo, las tablas estequiométricas que nosotros las utilizamos para relacionar concentración con, ¿cómo se llama esta cosa? Conversión. También son válidas. Necesitamos, perdón por ese ruido, vivo al lado de una compañía de bomberos, así que si necesitamos, también son válidas si necesitamos relacionar el flujo volumétrico, perdón, el flujo molar o el número de moles con la conversión. No así si fueran flujos volumétricos o flujos másicos. ¿Por qué? Porque si son esos ya no estamos haciendo un balance de moles, estamos haciendo un balance de masas. Entonces, las tablas estequiométricas para relacionar también son válidas si necesitamos relacionar el flujo molar o el número válido de conversión. Entonces, yo ahora utilizo la relación entre el flujo molar y la conversión. Y digo lo mismo. Vamos a utilizar este mismo punto y lo vamos a reemplazar aquí. Voy a hacer una nueva diapositiva. Yo tengo inicialmente un flujo de A. Un flujo de B. Esto es un flujo, estamos hablando de todos de moles. Y nada de C, pues obvio. Entonces, yo en un tiempo T, mi flujo molar fue reducido al flujo molar por la conversión. Obvio, lo que se convirtió de A, del flujo molar, también se quita el inicial. Lo mismo con B. Yo tenía inicialmente un flujo de B
y digo, respetando el coeficiente estequiométrico, es igual a la multiplicación del flujo de A por XA. Y este sería igual a el 0, porque inicialmente no teníamos flujo, más por la conversión de A. Y este valor que está aquí, que vamos a dejar sin relleno, ese valor es el equivalente a FC. Porque ese es el flujo de C. El flujo de C es finalmente el flujo que se produce por la conversión de una parte del flujo de A. Entonces yo digo, hago una igualdad que digo que el flujo de C es igual al flujo de A por XA. ¿Ahí se entiende un poco más? Sí. Bacán. Ya. Entonces, yo simplemente reemplacé aquí y yo tenía aquí como requerimiento 2 kilomol día. Entonces yo digo 2000 mol día por 1,24 día minutos, porque yo tengo todo esto expresado en minutos, es igual a la conversión por el flujo de A. Entonces el flujo de A mí me dio 1736 moles por minuto. Me debería dar, espérense, voy a revisar cuánto da el 2000 dividido en 24 por 60. Originalmente son, no, es que esto es 1, no 1000, por si acaso. Originalmente es 1,39 moles por minuto de C. O sea, yo voy a producir 1,38 moles por minuto de C. Por lo tanto, los moles de A deberían ser mayores. ¿Por qué? Porque hay una conversión de un 0,8. Es decir, va a quedar igual remanente del flujo de A. Por eso tiene sentido que este sea 1,736. ¿Se entiende eso? Visto de otra forma, si nosotros decimos 1,736 por 24 por 60, a mí me dan igual a 2499,84 mol por día. Y tiene sentido que el flujo de A, que es este, sea mayor que el flujo de C. ¿Por qué? Porque es el flujo de A multiplicado por la conversión. Ahí hay un punto. Ojo aquí. Este valor, como tiene conversión, tiene que ser mayor a este valor, para que no haya ningún tipo de confusión y por sobre todo para que no haya ningún tipo de error de cálculo. Así que antes de seguir, ustedes corroboran si que efectivamente ese número es mayor que el otro. ¿Se entendió la lógica de eso? Espera un poco, profe. Sí, por supuesto. Ahí, ¿Ves si profe, te dan los mismos cálculos? ¿Te dio lo mismo? profe, en ese caso estamos sacando el flujo molar inicial, ¿cierto? El flujo molar necesario de A, claro, el flujo molar inicial necesario para cumplir con nuestro requerimiento. No entiendo, profe, porque si los 2000 los dividen en el 24 por 60, dan los 1736. O sea, No, pues dividido en 0,8. sí. Pero y eso después para despejar el flujo A lo dividen por 0,8 y ahí queda 1736. No es 1000, es 1, Ah, espérate, lo voy a dejar mejor. hice la 1,74. conversión Sí, ya. perdón por el lapso. Es 1,74. Y yo Ya. después lo volví a multiplicar por el 24 por el 60 y me dio 2500 moles día, que claramente
tiene que ser un número mayor a 2000. ¿Ahí sí? A mí sí me da ese valor. Bacán. ¿Pero se entiende por qué da ese valor? Sí. Si, por ejemplo, la conversión fuera 0,1, debería ser un valor mayor a 0,8. Perdón, debería ser un valor mayor a 2500, porque obviamente necesitamos irrigar mucho más para poder convertir esa cantidad. Por eso ahí hay que tener un poco de ojo. Por eso este valor de 0,8 se nos parece tanto, o sea, el 2500 se nos parece tanto a 2000, porque igual es un 80% de conversión. O sea, nosotros tenemos que agregarle un 20% de exceso nomás de A, porque tenemos una limitante que es la conversión. Ya, entendiendo esa parte, lo único que nos queda es reemplazar este término en este valor y además que la concentración inicial de A, del reactivo límite, con el número de moles de A y el volumen están relacionados. Entonces, yo calculé FA. Reemplacé ese FA en este valor para considerar los números de moles de las entradas, considerando nuestro tiempo muerto. Entonces, simplemente lo que hice fue reemplazar. Voy a poner 1,74 para que no haya ninguna confusión. Reemplacé nomás y reemplacé con mi tiempo de reacción, que en este caso ya había dicho que me había equivocado originalmente, que era 44,51, más el tiempo muerto dividido en la concentración inicial, que en este caso, en mi caso, me dio 7. ¿Se entiende cómo llegué a esta relación? Simplemente reemplacé los términos que yo ya tenía calculados, que fue el FA y el tiempo de reacción que ya lo había calculado anteriormente con la ecuación de diseño. Puedo volver al punto anterior. Digo que esto vale 1,74, reemplacé aquí. Entonces el tiempo de reacción, que yo también lo había calculado, me dio 44,51. Entonces simplemente reemplacé los dos valores que ya había calculado y digo además que el volumen del reactor se relaciona con el número de moles y la concentración de entrada del reactivo limitante de esa forma. Yo reemplazo y obtengo una expresión del volumen en función al tiempo muerto. Entonces, cuando yo ya tengo esta expresión, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar en mis distintos valores de tiempo muerto, que en mi caso fueron 0,57. Lo que me interesaba saber y lo que me interesaba ver aquí era ver cómo se relacionaba, o sea, cómo aumenta el volumen con respecto al aumento o disminución del tiempo muerto. Cuando nosotros no tenemos tiempo muerto, este sería nuestro volumen de reactor, entre 5 y 7, por ahí. Pero si vamos aumentando nuestro tiempo muerto, en minutos en este caso, nuestro volumen de reactor también va aumentando. Está al revés esto por si acaso, estos es que están al revés. Este debería ser tiempo muerto. Fallé, no sé cómo cambiar eso, pero lo voy a eliminar porque si no puede haber alguna confusión. Entonces, si yo tengo ningún tiempo muerto, tengo un mínimo de volumen, que sería en este caso a mí me dio 7,5, recordando que está mal, ahí había un pequeño error de cálculo, pero mientras aumento mi tiempo muerto, por ejemplo, yo me demoro, ahora no me demoro 5 minutos en arreglar todo mi reactor, me demoro 20, me sube a 12,46 el volumen de mi reactor. Yo ya no me demoro 20 minutos en ordenar ni limpiar mi reactor. No sé, pues me demoré 2 horas. Mi volumen
tendría que aumentar a 37. Mientras más grande es el volumen, es más costoso para una industria. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno procura? Siempre tratar de trabajar con el menor tiempo muerto posible. ¿Se entiende el espíritu del ejercicio? Sí, sí se entiende. Ya, bacán. Entonces, recapitulemos. Nosotros ahora sabemos sacar el volumen de un reactor del tipo batch en función de un tiempo muerto. Tiempo muerto que existe en el reactor batch debido a que es discontinuo. Si fuera continuo, habría menos tiempo muerto, o sea, habría solamente un tiempo muerto en todo el ciclo, que sería como la primera carga nomás. Pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener siempre un momento en donde tenemos que descargar, limpiar y cargar de nuevo. Entonces, ¿qué tipos de preguntas se les pueden hacer? Existen varios tipos de preguntas, pero esencialmente son, yo tengo datos para calcular concentraciones. ¿Ya? Eso se puede determinar a partir de las leyes cinéticas, como lo vimos en el ejercicio 1, que tengo que mandarles entre hoy día y mañana, más tardar. En el ejercicio 1, la pregunta 2 del ejercicio 1 es un tipo de preguntas como consiga la ley cinética a partir de estos datos experimentales. ¿Ya? Es un tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta sería a partir de ciertos datos de concentración, conversión, flujos molares, etcétera, determinar el volumen, determinar el tiempo de reacción o determinar las conversiones. Eso va a depender de las variables que les faltan. Y los otros sería este tipo de ejercicios, como ¿qué importa más? ¿Tener más conversión o más tiempo muerto? ¿Por qué? Así que ahí ustedes tienen que hacer análisis a partir de lo que nosotros podemos calcular. Mi recomendación es que revisen el capítulo 1 y 3 del Lebenspear. No, es el 2 y el 3 del Lebenspear. Había quedado que se los iba a subir, se los puedo subir, por supuesto. Revisen hay un libro de reactores homogéneos, si quieren revisarlo, ningún problema. Con las clases y leerse rápidamente el Lebenspear les sobra, les sobra información. Realicen las guías de ejercicio, que yo creo que es muy importante que realicen las guías de ejercicio, y cualquier duda me avisan. No subí la respuesta de la guía del ejercicio porque las respuestas son directas. De hecho, la mayoría, salvo 2 ejercicios, las respuestas son directas. Así que mi recomendación es que si tienen dudas me pregunten. Les mandé las respuestas de la guía 2, están puestas. El paso a paso lo vimos ahora lo vimos en clases. Igual aún así, si tienen dudas con respecto a eso, me avisan. La guía 1, como les digo, es aplicación de cinética, así que darles la respuesta sería darles como el ejercicio en sí. Pero se las puedo subir para que vean cuánto les debería haber dado. Insisto, cualquier duda que tengan, me avisan. Cualquier duda que tengan, me avisan. Idealmente antes del fin de semana, porque el fin de semana ya voy a tener algunos alumnos teniendo pruebas, así que sería ideal que si tuvieran dudas trataran de resolverlas lo antes posible. ¿Alguna cosa adicional? Tengo que pasar la lista, chiquillos, perdón. Profe, ¿va a hacer algún ejercicio digamos, de buscar la conversión o algo? Porque de lo que yo recuerdo solamente tocó hacer un ejercicio así para la IA 1, pero, por Sí, ejemplo, yo aún no cacho cómo poder guiar. claro. O sea, en realidad es complicado porque es como determinar el límite de la integración, o sea, como que dejar como la integral determinada y después tenéis que calcular otros datos. Yo creo que probablemente les voy a dar siempre la conversión, como que no es... O a menos que les diga, hagan un análisis, pónganse 2 puntos, por ejemplo, y comparen. ¿Qué conversión, o sea, los tiempos de reacciones, cuánto se afectan con las conversiones? Pero no creo que sea más allá de eso. Como les dije, a mí me interesa harto, chiquillos, que una de las partes que al menos a mí
me interesa mucho que ustedes aprendan al momento de responder distintos tipos de pruebas, es que tengan criterio para responder. Si, por ejemplo, estamos hablando de cosas de gramos, no les pueden salir respuestas de toneladas. Pero ese tipo de cosas me gustaría que tuvieran criterio. Por ejemplo, eso de, ya claramente esta parte tiene que ser, o sea, claramente el flujo tiene que ser mayor al flujo, o sea, el flujo de reactantes tiene que ser mayor al flujo de productos, porque o si no aquí hay un desbalance. O sea, como ese tipo de cosas, como ese tipo de criterios, yo los voy a avalar más que simplemente que lleguen a un resultado. Entonces, voy a pasar la lista. Natalia Aguilera. Francisco Aranda. Acá. Sí. César Arévalo. Presente. Bacán. Cristian Astete. Presente, profe. Carlos Astorga. Maximiliano Castillo. Felipe Cerda. Presente, profe. Ya. Yaritza Cifuentes. Karen Contreras. Presente, profe. Bacán. Valentina Corbalán. Valesca Díaz. Presente, profe. Janet Díaz. Nicole Fuentes. Ahí está Yanela. Presente. Nicola, ahí estás. Dayana García. Manuela García. Presente, profe. Ya. Catalina García. Jorge Gómez. Margarita González. Presente. Bacán. Catalina Herrera. Presente. Belén Herrera. Kevin Herrera. Millaray Isla. Luis Lara. Ahí está Luis. Miguel Lemus. Presente. Marcelo León. Félix Linconao. Ahí está Catalina. Catalina García. Vamos para Catalina. Y Félix también está. Y Félix Linconao, aquí está. Maite Lira. Presente. Pamela Mancilla. Diego Mesa. Vanessa Molina. Aquí, profe. Bacán. Franco Moya. Acá, profe. Bacán. Javiera Muñoz. Ahí está Javiera. Vangelis Norambuena. Presente, profe. Bacán. Erika Olate. Sebastián Ortega. Nicolás Paredes. Camila Parragués. Presente. Bacán. Ignacio Ramírez. Ahí está Sebastián Ortega. Ignacio Ramírez. Vanessa Rivera. Presente. Bacán. La luna no está. Edgar Salcedo. Ahí está Edgar. Nicolás San Martín. Valeria Sánchez. Aquí pongo. Franco Tamayo. Acá. Javiera Úbeda. Ahí está Javiera.
Francisco Unión. Jorge Uribe. Paulina Batilo. E Ignacio Vargas. Ya, chiquillos. Entonces, voy a anotar la fecha vigente y quedamos en esta clase. Profe. Profe, Ay, ¿qué pasó?